los principales errores que cometemos los humanos, por no decir los abogados, en un proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual. Hoy estamos dos personas que trabajamos en Ditocor, dos abogados. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, el silencio es poderoso. El silencio hace que ustedes y nosotros logren y logremos defendernos en procesos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando hemos hablado demasiado en los procesos, lo que decimos siempre es usado en contra. Llevamos ya en este trasegar de los procesos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual muchos años, pero tú llevas un poco más de un año. Sí. Cuéntale a toda nuestra audiencia cuáles son las principales anécdotas que recuerdes de procesos administrativos sancionatorios, sobre todo errores que hayamos cometido nosotros o que han cometido nuestros clientes. Bueno, en primer lugar, y un tema que muchas veces no se tiene en cuenta o las personas dicen no es tan relevante, es cualquier comunicación expedida, digamos, o proferida por la administración o la entidad estatal, porque todas estas comunicaciones sirven al momento de las audiencias, al momento de presentar la demanda, como prueba. Y este material probatorio es importante porque muchas veces las entidades son desorganizadas en su información, en el manejo de la misma, interadministrativamente no se entienden muy bien. Entonces, esos pequeños detalles son los que muchas veces hacen o llegan a hacer las diferencias. Y esa es la importancia de contar los errores. Miren, ese es uno, y tú lo has dicho muy bien, y es el miedo a escribirle a las entidades, el miedo a enviar un correo electrónico, el miedo a enviar un oficio o a hacer un documento. Y ahí es importante recordar que un proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, regulado por el artículo 86 de la Ley 1474-2011, establece que el supervisor o el interventor debe presentar un informe al ordenador del gasto o al funcionario público, al servidor público que tiene delegada la facultad sancionatoria. Y son todos humanos, todos, desde la persona que ostenta el cargo de suprema autoridad administrativa, como las personas que ejercen su actividad en un ministerio, en una alcaldía, en una gobernación. Y al ser todos humanos, lo más importante es entender eso. Y ese es uno de los principales errores que a lo largo del tiempo hemos cometido y hemos venido corrigiendo. ¿Por qué? Porque los humanos al final no tienen en cuenta lo que dice la ley. ¿Sí? Como me oyen, esto suena interesante o fuerte, alguien dirá que no. Por eso es que aquí los invitamos a pensar. Los humanos no toman decisiones basadas en el artículo 86 de la ley 1474. Toman decisiones basadas en el ego, en la ira, en la rabia, en el rencor, en la amistad, en la gratitud. Eso es lo que mueve al final. Alguien puede decir, pero eso no es jurídico, pero es la realidad. Y aquí estamos hoy es para contarles la realidad de los procesos. ¿Tú qué has visto en las audiencias y en los procesos donde se nos ha salido a nosotros desde Itocor o a nuestros clientes o a los funcionarios de la humanidad, para bien o para mal? Digamos, en este tipo de procesos, muchas veces, o la mayoría de veces, hay temas económicos de por medio. Los temas económicos de por medio pueden alterar y alteran efectivamente las emociones de todas las partes en un proceso, parte demandante, parte demandada. Y ese tipo de emociones muchas veces juegan en contra, porque entonces yo me alejo del objetivo de lo que está tipificado por la ley y me voy más allá a disputas
personales, descalificantes, y eso muchas veces ninguno está exento, ni siquiera el mismo juez, de llegar a tener esas emociones. Por lo tanto, siento que en estos procesos lo importante es tener claridad y paz mental, como muchas veces se habla, porque esto nos permite enfocarnos únicamente en las pruebas, en los documentos, en todo lo que existe en ese proceso para evitar que en un mal comentario, evitar una grosería, algo que pueda perjudicar finalmente o al cliente o a la entidad. Ahí tú mencionas algo y miren esto que estamos haciendo hoy es espontáneo, esto no tiene un libreto y dijimos pues vamos a comentar y cuando uno comenta a veces menciona situaciones que son o que no son. Por eso vuelvo y repito, el silencio es lo más poderoso. En Ditocor tenemos un lema y es, en un proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, como de los que estamos hablando, que se adelanta ante autoridades administrativas y luego, si es necesario demandar el acto administrativo, vamos al juez, que es el juez en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Muchas veces, por no detenernos a reflexionar o a pensar, nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque nos dejamos llevar por la emoción del momento. Y hemos venido en Ditocor entendiendo una regla que nos ha funcionado y es tratar o tener como meta no hablar en una audiencia en un proceso administrativo sancionatorio. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿para qué contratamos unos abogados o unos abogados si no van a hablar? Pero porque la meta es no hablar, porque hemos preparado mínimo 10 escenarios, los hemos documentado y si lo hemos hecho bien, muy seguramente lo que tenemos que decir es muy poco. Y si tenemos que hablar, pues hablamos. Y esos son los errores que a veces cometemos o hemos cometido. No detenernos a pensar y dejarnos llevar por la emoción, no hacer silencios. El silencio lo que permite es que recordemos. Y una de las claves de este video es que queremos que ustedes, cuando estén en una audiencia de presunto incumplimiento ante una autoridad administrativa, acuérdense que es ante una autoridad administrativa, y les eleve su nivel de cólera o de estrés o de miedo, deténganse, hagan silencio. Pueden hasta salir o pedir una pausa si es virtual y si es presencial salir. Eso lo permite la Constitución. Sálganse. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, llevo años comentándolo con compañeros. Cuando uno está empezando le dan ganas de vomitar, le dan ganas de ir al baño, siente que se va a desmayar, siente que se bloquea. Eso pasa. Y eso pasa cuando uno está empezando. Y el temor o el miedo, bueno, muy seguramente nunca se va a ir. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Pero la incertidumbre hace que no, nos preparemos cada vez más. Y hemos visto casos donde los que se alteran son los funcionarios. Para Hay varias anécdotas, pero no nos daría el tiempo para contarlas todas. Sin embargo, es curioso y es bastante interesante ya que lo mencionas, porque efectivamente, por así decirlo, cuando un funcionario siente que fue descubierto, es cuando más a la defensiva se ponen. Y lo hemos evidenciado en varias audiencias con diferentes entidades en las cuales los funcionarios tienen un alto cargo y creen que por tener ese alto cargo pueden de pronto menospreciar en sus palabras, en sus gestos
a la contraparte, haciéndolos ver inferiores comparados con ellos. Pero eso más que verlo como una debilidad, nosotros lo utilizamos a favor porque en esas emociones, en ese cruce de emociones que llega a sentir el funcionario, es cuando nosotros con total calma, muy pacíficos, dejamos en evidencia o dejamos en escrito todas las pruebas, todo lo que nosotros hemos venido documentando y en un eventual proceso judicial administrativo nos sirve a nosotros de favor. A favor eso. Es interesante. Sí, y hay muchas anécdotas también. Otra famosísima es cuando los funcionarios dicen que no pueden hablar. Nos dicen a nosotros o les dicen a ustedes, no, no le doy la palabra. Y muchas veces, como la palabra tiene tanto poder, las personas se quedan calladas. Aquí, contrario a lo que hemos dicho, estar callados cuando no necesitamos hablar, perfecto, pero cuando necesitamos presentar un recurso, cuando necesitamos interpelar, cuando necesitamos que nos respeten las etapas del proceso administrativo sancionatorio que no están en el artículo 86. Este es otro gran error. Están en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y muchas están en el Código General del Proceso. Entonces, cuando no los quieran dejar intervenir, invoquen siempre la Constitución. No se vayan tanto, digamos, a pelear, sino invoquen la Constitución. Y si tienen que pedir la suspensión de la audiencia por unos momentos, pídanla. Y cuando ustedes no van con abogados, porque acuérdense que el artículo 86 no obliga a que las audiencias sean atendidas a través de abogados, sino puede ser el representante legal del contratista o un miembro de su equipo, pues es mejor que se asesoren. Yo sé que hay muchas personas contratistas del Estado que manejan estas audiencias de manera fenomenal, pero para los que no es importante que recurran a la ayuda de un abogado. Y ahí encontramos situaciones que también llaman mucho la atención, como por ejemplo el tema probatorio. ¿Qué has visto tú en el tema probatorio en procesos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual que te ha llamado la atención? El desorden. Un par de entidades hemos notado que ellos manejan un desorden entre sus propias dependencias en cuanto a registro documental, fotográfico, en algunos casos de los contratistas, lo cual pues a ellos les termina jugando en contra y nosotros lo vemos como una oportunidad a favor. Y es, reitero nuevamente, o sea, hay que documentar todo. Y ustedes como contratistas deben solicitarle al supervisor de su contrato actas, comprobantes, si van a radicar facturas, guarden todos esos comprobantes porque eso al final les termina es jugando a su favor porque nosotros vemos que las entidades realmente menosprecian o piensan que, digamos, estos documentos, estas pruebas documentales no son tan relevantes al fin y al cabo. Tú comentabas algo al comienzo que ahorita reflexionando escuchándote y es el tema económico. Miren, cuando los funcionarios públicos llevan muchos años sirviendo al país, saben que lo peor que pueden hacer es sancionar a un contratista, salvo que haya la comisión de un delito. Aquí yo me sostengo en esa teoría. Yo digo que con toda la experiencia que tenemos y cada vez aprendemos más, que para que un funcionario público sancione a un contratista por un presunto incumplimiento, casi que tiene que haber la comisión de un delito. ¿Por qué? Y lo voy a explicar, porque casi todo lo demás tiene solución. Y los grandes funcionarios públicos nunca sancionan a un contratista. Por una razón, porque primero saben que la sanción lo que hace es quitar parte del dinero de la ejecución del contrato, entonces aún pone en mayores aprietos al contratista. Segundo, porque saben que esa sanción, ese dinero se pierde, se diluye en el presupuesto. ¿Sí? No va a ser. Y tercero, porque ya han visto que si el contratista es serio, es bueno, va a demandar la decisión.
y demanda lesión implica contratar abogados para defenderse, implica poner en riesgo el patrimonio personal. Entonces, estos son los errores y las experiencias que nosotros hemos venido aprendiendo y documentando y nos han amenazado. Esa es otra situación, esto lo digo para los abogados. Nos han amenazado, nos han compulsado copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Hay que tener tranquilidad, hay que obrar dentro de la Constitución y la ley, por supuesto, pero no hay que tenerle miedo a eso. Nosotros en Tocor y abogados y yo personalmente a mí me han amenazado y he tenido que ir a procesos en la comisión. Afortunadamente, pues siempre salimos adelante porque con las pruebas evidenciamos que simplemente estamos actuando dentro del marco de la Constitución y la ley. Por eso es que es importante que siempre invoquen en la Constitución, no se queden en el artículo 86 de la ley 1474. Citen la Constitución porque es que la Constitución es la mayor norma y la que más fuerza y más amplitud les va a dar a ustedes al momento de defender sus derechos y al momento de pedir que les respeten los derechos. Y vuelvo y digo, ya hemos hecho videos en este canal sobre la teoría de los contratos imperfectos. En la experiencia que tú has visto y analizando contratos, ¿has encontrado contratos perfectos? Pues tú mismo lo dices, los contratos son hechos por seres humanos y una de las condiciones de los seres humanos es ser imperfectos. Por lo tanto, ningún contrato está exento de no cometer errores, de citar mal una norma derogada, o digamos aquí volviendo a un tema ya que mencionamos bastante el tema del artículo 86 de la ley 1474/2011, y es que muchas entidades, o bueno, algunas entidades que no se rigen por la ley 80, aún así hacen mención cuando inician procesos sancionatorios al contratista de estos artículos, siendo pues digamos no aplicable para ellos, pero ellos lo justifican a su favor para imponer sanciones o medidas eh, restrictivas, medidas condenatorias al contratista. Entonces me gustaría, no sé, de pronto que volviéramos a mencionar este tema del artículo 86 para dejarlo más claro. Respecto a, Sí, digamos las empresas industriales y comerciales del Estado. vale, eso digamos también aquí en el canal de Itocó lo tenemos y es por mandato legal, las empresas industriales y comerciales del Estado, algunas, cuando el objeto a contratar o el bien o servicio hace parte de su actividad comercial, están excluidas de la aplicación del Estatuto de Contratación Estatal. Pero al final eso termina volviéndose un híbrido. ¿Por qué? Porque están excluidas y en algunos casos, como tú lo mencionas, invocan el artículo 86, lo hacen mal. En otros casos, no lo invocan, pero casi que el procedimiento es una copia del artículo 86. Entonces lo importante aquí es documentar todo, pedir pruebas, aportar pruebas, explicar. Hay sentencias del Consejo de Estado donde ya hay pronunciamiento respecto a dejar sin efectos o declarar la nulidad de no actos administrativos, porque en muchos de estos casos no son actos administrativos, porque son proferidos por este tipo de empresas en ejercicio o en desarrollo de actividades empresariales de ellas y no de actuaciones administrativas, pero donde ya efectivamente el Consejo de Estado, quien es el competente por mandato legal de los conflictos de los contratos suscritos por empresas industriales y comerciales del Estado de Economía Mixta, el juez del contrato es el juez administrativo, o sea, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y hay pronunciamientos al respecto. Hay ahí también muchísimas zonas grises o vacíos, como por ejemplo algunas entidades que nos está pasando consideran que no deben permitir la etapa de pruebas, consideran que no deben permitir ni siquiera citar al contratista a que presente descargos, ni siquiera convocar a la aseguradora. Casi todos estos contratos tienen pólizas de seguro o pólizas de cumplimiento y no convocan a la aseguradora porque dicen que no se rigen por el artículo 86 de la ley 1424. Entonces esto hay que estudiarlo muy bien. Ustedes tienen que hacerlo saber. Y volvemos también al tema de mencionar todo esto
antes de la audiencia. Por eso es que es importante que ustedes elaboren un libreto. ¿Cómo has visto el tema de elaborar libretos para las audiencias de presunto incumplimiento? Mira, los libretos nos sirven muchísimo. Es una herramienta importante que nosotros consideramos y recomendamos porque nos ayuda a tener claridad de los hechos, de los fundamentos, de las pretensiones, de lo que nosotros buscamos conseguir en la defensa del contratista. Acá siempre decimos que lo que no está escrito no existe. Y es que es sencillo porque la mente muchas veces se equivoca, muchas veces o en momentos importantes como estos queda en un vacío, queda bloqueada. Y justamente para evitar que sucedan estas circunstancias, uno lo que busca es, uno arma un libreto eh, con las ideas importantes que va a decir, las oportunidades procesales que se tienen cuando uno va a preguntar, cuando uno se va a presentar. Eh, es importante, lo recomendamos, nos ha funcionado. No sé, Sí, y ahí me haces acordar de un tema que nos pasó, nos está pasando, y es la importancia de mencionar la mayor cantidad de situaciones de incumplimiento de la entidad pública en esas audiencias. Y les voy a explicar por qué. Normalmente, si ustedes ven que los atacan y los atacan y que hay un riesgo alto de que el funcionario público termine imponiendo una multa, un incumplimiento, una caducidad, una declaratoria de aplicación de la cláusula penal o un siniestro, lo llaman en muchas maneras. Y si ustedes, y nos ha pasado, no mencionamos todos los incumplimientos de la entidad pública, muy seguramente va a ser muy difícil ante el juez del contrato explicarle o va a decir, oye, ¿y usted por qué no le dijo eso en su momento a la autoridad administrativa? Entonces, por eso es importante, si ya ustedes ven es muy complejo o está haciendo, o hay un demasiado riesgo que terminen siendo ustedes sancionados, tienen que entregar toda la evidencia y hacer todas las solicitudes. Y recuerden, tienen que poner en situación de incumplimiento con pruebas, porque, vuelvo y le digo, por la teoría de los contratos imperfectos, las entidades públicas incumplen los contratos y los contratistas también. O sea, pero no porque quiera la entidad pública o el contratista, sino porque nunca están previstas todas las situaciones de un contrato. Entonces, si al final nos vamos a medir con ese rasero mutuamente, pues los dos están incumplidos. Pero como esto se vuelve un debate probatorio y como se vuelve un debate de egos y como se vuelve un debate personal, pues si no hay una fórmula de arreglo, por favor, evidencien todos los incumplimientos de la entidad pública. Y hay muchísimos que no contestaron a tiempo, por un día, por una hora, que no les entregaron un insumo, que les dijeron que eso no era competencia de ellos, que ellos no son los que van a tener que pedir el permiso, que no hay expedientes, que no hay informes, que no saben ni siquiera las normas que se aplican a los casos que se están tratando. Yo creo que vamos contando, vamos a ver ustedes qué opinan de este formato, de cómo ven que contemos, digamos, esos errores. Aquí mismo en este video nos hemos equivocado muchísimo, pero también eso nos enseña a nosotros que tenemos que tener más tranquilidad, más paz, más confianza en nosotros mismos, que es importante, y ustedes también deben tener muchísima confianza. Y para tener cada vez más confianza en uno mismo es importante estudiar todos los días, y estudiar es practicar, 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 y también recurrir a personas que tienen experiencia, porque hemos visto que los funcionarios que tienen experiencia no sancionan, ¿no? muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque ellos saben que siempre tanto la entidad como el contratista van a incumplir, o no lo denominemos incumplimiento, van a estar inmersos en situaciones que no están reguladas por el contrato. Entonces, si no están regulados por el contrato, alguien puede decir que no son exigibles, pero no, porque también está la Constitución y también está la ley. ¿Cuál es la invitación final que les harías tú, o cuál, partiendo de todos los errores que hemos cometido nosotros mismos aquí en Ditocor en este tipo de ideas, cuál sería como una conclusión, una invitación a todas las personas que nos ven? Todas las personas que nos ven,
documenten todo. Esas son las mejores pruebas. Las pruebas son las que ganan procesos, las que ganan audiencias, porque es lo que está escrito, lo que no se puede cambiar. Una cosa es mi punto de vista, otra es el punto de vista de él, pero al final termina siendo un tema subjetivo de lo que yo considero, de las normas que yo utilice, pero lo que está escrito, lo que tiene respaldo jurídico, es lo que muchas veces lo salva. Eso lo recomiendo y aquí lo seguiremos recomendando en otros videos porque de verdad funciona. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo. Aceptamos todas las sugerencias. Este es un nuevo formato que estamos utilizando y es bastante dinámico, bastante interesante. Vamos a ¿Mm? ver si lo seguiremos utilizando en más videos. Sí, ¿no? Y pensando también ya para despedirnos acerca de una reflexión de que ser, miren, insistan siempre cuando los citen a ustedes desde el momento mismo en que reciben el primer oficio de citación a audiencia o en la averiguación preliminar, dejen por escrito la solicitud y la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que están en la ley o que están en el mismo contrato, la transacción, el arreglo directo, la conciliación. Muchos de los contratos, la gran mayoría, tienen estas cláusulas de amigable composición, de arreglo directo y la importancia que ustedes lo documenten. Y les voy a explicar por qué. Y esto es un tema que yo he venido aprendiendo, hemos venido aprendiendo en Tocor y está en la Biblia y lo digo claramente. Dice que antes de demandar, dile a la persona, en este caso a la entidad pública, oiga, conciliemos, construyamos una solución. Dilo una vez, dos veces, tres veces, dilo por escrito o en un correo electrónico porque al final, si tienen que demandar, eso va a ser algo que les va a servir a ustedes para demostrarle al juez que ustedes abrieron todos los caminos que permite la Constitución y la ley, y pues los que no quisieron, ahí van a tener que asumir las consecuencias. Y también sirve mucho porque a veces cuando lo citan a ustedes a una audiencia de presunto incumplimiento, el funcionario cree que esto ya es un conflicto, un debate que no tiene ningún arreglo. Y cuando ven que el mismo contratista es el que lo está proponiendo, le insiste una vez, dos veces, tres veces, miren, no se aburran, piensen que es el patrimonio. ¿Cuántas empresas hemos visto nosotros aquí en Itocor que se quiebran por una sanción, por una caducidad, por un incumplimiento total, por un incumplimiento parcial, por una multa? Patrimonios, historias de vida destruidas por una sanción, que hay un video que ya también los invitaré a que vean, la, es un caso de la vida real, un gran empresario que era interventor de contratos terminó quebrado por que le impusieron una multa en uno de sus contratos. Por eso es que hay que reflexionar. Muchas gracias por ver estos videos, gracias. Vamos aquí a compartir con los compañeros de la oficina estas experiencias y ustedes son nuestros mayores críticos, los invitamos a que piensen, a que se cuestionen, a que digan, oiga, mire, sí, cuántos errores cometieron hoy los de Itocor, o no, qué les gustó, qué no les gustó, y también cuestionense ustedes porque cada vez que uno se hace preguntas encuentra la respuesta. Muchas gracias y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien. Bien.